¿Cómo están, queridos amigos? El día de hoy tenemos un tema muy importante. En este segundo episodio de podcast vamos a evaluar la importancia de la relación entre estas dos especialidades, la parte de la oftalmología, como la especialidad de retina, y de la parte endocrinológica. Para ello, tenemos un invitado súper especial, el doctor Alex Tovar, que tiene mucha experiencia en este ámbito, es jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Hipólito Unanue y además tiene más de 14 años de experiencia en el manejo de este tipo de casos complejos, en el manejo de estos pacientes para tener un resultado bueno, un control adecuado. Además, tiene amplia experiencia como docente en la universidad, eh, en la UPC, en la Ricardo Palma, también en la Universidad de Piura y en la Universidad Científica del Sur. Yo soy doctor Eugenio Moya, médico con alta especialidad en cirugía de retina, vitro y estrabismo. Y así que este tema que realmente nos compete muchísimo es muy importante poder explicarle y esto que sirva de una guía para padres, para personas, para cuidadores, para alumnos incluso que desean saber algo más de información que muchas veces no está en los libros, pero es información que se maneja en el día a día, que es importante que lo sepan para que evitemos complicaciones más adelante o en futuro. Antes de iniciar este video pueden suscribirse en la campanita. Así que bueno, sin más, bienvenido doctor Tovar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, doctor Moya, muchas gracias por la invitación y es exactamente como usted dice, ¿no? Es muy importante poder compartir información basada en evidencia científica, sobre todo, que permita que nuestros pacientes, sus familiares y población general puedan obtener los mejores datos y tener la mejor orientación justamente desde la base de la medicina. Así es. Doctor, ¿cuáles son los principales factores que causan la diabetes y qué diferencias hay entre la diabetes tipo 1 y tipo 2? En realidad, me gustaría empezar por la segunda pregunta. Cuando nosotros hablamos acerca de diabetes, estamos hablando de un gran número de presentaciones en la alteración del metabolismo de los carbohidratos. En buen cristiano, para que la población nos pueda entender, es la incapacidad que tiene el cuerpo para lograr un metabolismo apropiado de la glucosa, ya sea por una deficiencia de insulina o porque esta última no funciona correctamente. Entonces, en la diabetes tipo 1 lo que vamos a ver es una destrucción total de las células que producen insulina y suele presentarse en poblaciones muy jóvenes, niños, adolescentes, mientras que el contrario en la diabetes tipo 2 lo que vamos a ver es adultos o personas de edad mediana que desarrollan primero un cuadro de resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Que tienen la producción de insulina, pero es una insulina de mala calidad, defectuosa, y no permite controlar correctamente la glucosa. Entonces, el exceso de peso, la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación son, entre otros, los factores más importantes para desarrollar esta condición. Y cuando nosotros tenemos un paciente con diabetes, entonces siempre tenemos que hacer una evaluación integral. Y parte de ello justamente tiene que ver con lo que hacen los colegas de oftalmología. En el caso suyo, qué características tienen los pacientes que van a la consulta oftalmológica con diabetes? Bueno, los pacientes diabéticos muchas veces cuando llegan a la consulta oftalmológica a veces llegan demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no tienen esa guía adecuada en el que todo paciente diabético, una vez que se le diagnostica, en realidad debería de ir al oftalmólogo. Una primera evaluación oftalmológica al momento del diagnóstico es fundamental, porque ya está descrito a nivel de la literatura y también lo que vemos en la consulta que incluso al momento del diagnóstico de la diabetes, muchas veces ya tienen 5 años o más a veces de diabetes, de la enfermedad y no lo sabían. Y es por ello que cuando le hacemos el fondo de ojo podemos encontrar ya alteraciones, en este caso hemorragias, microhemorragias de la retina. Podemos encontrar todas estas alteraciones y el paciente puede estar viendo perfecto, prácticamente la visión al 100% 20/20 y aún todavía quizás esté caminando sin ninguna dificultad, pero en Así cualquier es. momento puede tener un sangrado, un edema macular y esto producir una baja de visión importante. Claro, y esa es una de las cosas que yo creo que debe recordar nuestros pacientes con diabetes y la población general, y es que esta es una enfermedad
crónica y suele ser en los primeros momentos de la aparición de la enfermedad asintomática. O sea, significa que el paciente puede no presentar molestias en particular, pero ya podría, como perfectamente lo acabo de comentar, tener algún daño en órgano blanco. Hablamos de compromiso de los riñones, a nivel de oftalmológico, compromiso cardiovascular, y es por ello que es importante el tamizaje temprano. Así es. Bueno, quería preguntarle, doctor, ¿cada cuánto tiempo más o menos debería de controlarse integralmente un paciente con diabetes? Cuando nosotros tenemos un paciente que ingresa por primera vez a la consulta médica, luego de la evaluación del examen físico, primero tenemos que valorar en qué condición se encuentra la parte metabólica del paciente, cómo está la glucosa en ayunas, cómo está la glucosa después de los alimentos, y un parámetro muy importante que solemos evaluar es justamente la hemoglobina glicosilada. ¿Qué significa este examen? Es un examen que nos permite a nosotros los endocrinólogos valorar el promedio de azúcar del paciente de los últimos 3 meses. Es el historial del paciente. Y de acuerdo a ese resultado podemos valorar qué tan bien o mal controlado está. De manera general, si yo tengo un paciente con diabetes y su hemoglobina glicosilada está por debajo de 7%, eso me está indicando un buen control de la enfermedad. Valores por encima de 7 requieren de intervención farmacológica, ajuste del plan de alimentación y la intervención de actividad física que corresponde. Correcto, eso del tema de la hemoglobina glicosilada realmente es fundamental, porque cuando la hemoglobina glicosilada está alta, significa de que no está teniendo un buen control, y al no tener un buen control, no solamente se afecta a la persona como tal de forma integral, también en el caso de los ojos, este aumento de glucosa sostenido en el tiempo produce lesión a nivel de las arterias que son muy muy finitas, y estas empiezan muchas veces a exudar, a trasudar líquido, y eso lleva a una segunda condición que es el edema macular diabético. Entonces, este edema macular diabético, que se puede presentar en cualquier estadio de la enfermedad, también puede producir una disminución de visión importante. Por ello que es muy importante que todo paciente que tiene este problema como tal, ya sea la diabetes o en todo caso la hemoglobina glicosilada alta, debería de estar en sus controles estrictos. Y digamos, cuando usted ve un paciente en la evaluación oftalmológica y hace su fondo de ojo, que es lo que habitualmente hacemos como primera parte de la evaluación, ¿cuáles serían las características más importantes o relevantes que usted encuentra en un fondo de ojo cuando evalúa a un paciente con diabetes? Bueno, esa pregunta es muy importante. Realmente todo paciente diabético debe hacerse su examen de fondo de ojo. Al hacer el fondo de ojo, nosotros vemos dentro el nervio óptico, las arterias, las venas, y la retina vemos en toda su magnitud. En ese sentido, cuando hacemos el fondo de ojo y vemos ya en la retina, en este caso hemorragias, pueden ser hemorragias en punto, pequeñitas, hemorragias en manchas, son un poco más grandes, microaneurismas, ya en casos un poquito más avanzados se pueden ver que estas hemorragias pueden afectar parte del contenido dentro del ojo, en este caso lo que se llama hemorragia vítrea. Y ahí es cuando el paciente muchas veces llega recién a consulta porque dice, doctor, estaba viendo bien y de repente, de un momento a otro, me bajó la visión. Claro, porque el paciente en realidad que tiene retinopatía diabética no desarrolla síntomas. De hecho, muchas veces acude primero con ustedes por una disminución brusca de la agudeza visual, y cuando ustedes realizan la evaluación en la especialidad encuentran efectivamente sangrado retiniano, y esas son, digamos, ya las consecuencias de una retinopatía avanzada. Pero hay que recordarle a la población de que la retinopatía diabética en estadios mucho más tempranos no necesariamente le va a dar síntomas, y ahí de la importancia del tamizaje temprano, ¿no? De la evaluación temprana de estos pacientes. Exactamente, y más o menos para cuando el paciente ya tiene estas afecciones, probablemente ya hayan pasado 5 o 10 años. A veces llega incluso con retinopatía diabética proliferativa, con sangrado. Como tenemos, Dios mediante, dos ojos, a veces uno de ellos le baja la visión, pero está viendo con el otro. Y después de un tiempo le baja al otro, y ahí es cuando recién llega a la consulta, porque a veces ya no está viendo nada, ¿no? Y justo hablando de la hemoglobina glicosilada, esto es muy importante porque valores de hemoglobina glicosiladas altas, como muy bien lo explicó el doctor,
nos indica que no tiene un buen control adecuado de la glucosa. Y este no buen control adecuado de la glucosa y la hiperglicemia, o sea, la glucosa alta en sangre, hace que las arterias y las venas dentro del ojo empiecen a transudar. Transudar significa como cuando uno está haciendo ejercicio y empieza a sudar, igualito. Las arterias tienen pequeños poros y estos poros se dañan por la glucosa alta y de esa manera empieza a acumularse líquido y ese líquido pues muchas veces se denomina edema macular. El edema macular diabético aparece en cualquier estadio de la enfermedad. Obviamente, si no tienen un buen control de la glucosa, es mucho más frecuente. Y en este tipo de situaciones, ya cuando el paciente tiene la hemoglobina glicosilada alta y de repente ve borroso, lo más frecuente es que sea un edema macular diabético, pero puede ser que también tenga además un sangrado o alguna otra lesión que ya claramente disminuye muchísimo su visión. ¿Qué podría hacer en todo caso el paciente diabético para que pudiera tener un mejor control y evitemos llegar a estas condiciones, doctor? Una de las cosas que nosotros le solemos comentar al paciente la primera vez que acude a la consulta, ya sea con un diagnóstico de diabetes mellitus debut o un paciente que por primera vez llega con nosotros, es justamente la consejería integral. Y esto implica justamente que el control de la glucosa, el buen control metabólico, siempre va a ser la base fundamental para evitar la aparición de complicaciones a nivel del riñón, a nivel cardíaco y efectivamente a nivel del ojo también. Entonces, un buen control de la glucosa en el tiempo reduce la aparición de retinopatía diabética o en su defecto, si el paciente ya la tiene, evita la progresión de la misma. Entonces, sea que yo ya tenga una pequeña lesión a nivel ocular o ya la tenga de manera muy marcada o no tenga nada, la intervención en el buen control de la glucosa garantiza que esto no progrese en el tiempo. Pero no solamente es la glucosa, sino además también el control de la presión arterial y el control de los lípidos. Está demostrado científicamente que un buen control de colesterol, triglicéridos y una presión arterial óptima va a garantizar evitar la progresión de la retinopatía diabética, que es lo que buscamos en nuestros pacientes efectivamente. Así es, lo que usted acaba de mencionar, doctor, es muy importante porque no solamente es controlar la glucosa, es también controlar los lípidos, controlar en realidad de forma integral porque la hipertensión arterial está en todo y eso justamente hace de que se descompense rápidamente. Los pacientes diabéticos tienen que ser educados, porque de esa manera, al ser educados y además disciplinados, porque si no van a sus controles, de repente lo ven una vez a las 500, se pierden y hay que decirle que tienen que acudir con diferentes especialistas, no solamente el endocrinólogo, también el nefrólogo en algún momento, el dermatólogo, el cardiólogo, y para que todo esto de alguna manera llegue a buen puerto, el oftalmólogo también siempre tiene que estar de la mano y hacerle su control periódico. Efectivamente, doctor. Y en el caso de que tengamos ya un paciente con lesiones en la retina en diferente grado de retinopatía diabética, ¿cuáles son las alternativas que tienen nuestros pacientes desde el punto de vista oftalmológico para poder corregir, mejorar, de pronto curar esta condición? Bueno, esta pregunta es muy importante porque cuando el paciente que tiene diabetes ya tiene ciertas alteraciones y se ven claramente en el fondo de ojo, lo que hacemos fundamentalmente aquí es estadificarlos. ¿Cómo los estadificamos? Ya sea retinopatía diabética no proliferativa y como retinopatía diabética proliferativa. La no proliferativa tiene también otra subclasificación, leve, moderada, severa y muy severa. Entonces, cuando tenemos una retinopatía diabética leve, podemos mantenerlo en observación, pero eso sí, diciéndole al paciente es muy importante que venga siempre a tu control, por lo menos una vez al año o en todo caso 6 meses para hacerle seguimiento. Pero si ya tiene una retinopatía diabética moderada o severa, aún todavía es no proliferativa, pero está en retinopatía diabética no proliferativa, severa o muy severa, en cualquier momento puede sangrar. Ahí es cuando nosotros le decimos al paciente hay que colocarle láser. En algunas situaciones hay que colocarle unas ampollas dentro del ojo, que bueno, lo colocamos en un ambiente especial, en una sala de procedimientos, una sala de operaciones, y de esa manera, colocándole las ampolletitas y además también colocándole el láser, podemos estabilizar y el paciente puede mantener una muy buena visión por mucho tiempo. Yo he visto pacientes
de 20, 30 años de diabetes que su retina está perfectamente bien cuidada porque son muy disciplinados. Como pacientes de 5 o 10 años que han tenido picos muy altos de glucosa y no se controlan, que la retina literal está hecha una pomada y a veces ya es muchas veces irreversible. Recordemos de que la diabetes es una de las principales causas de ceguera en personas que normalmente están laborando en edad laboral. Por eso que es muy importante de que este tipo de condiciones se puede tratar. No lo curamos obviamente al 100% porque de por sí sigue teniendo la diabetes, pero lo podemos mantener, lo podemos curar en algunos casos, por ejemplo, en los casos que ya sangró o hay un hemovitrio, Ujú. podemos hacer una cirugía, una intervención, desprendimiento incluso de retina, desprendimiento de retina traccional. Mientras antes lleguemos a este tipo de condición, podemos mantener una muy buena visión por mucho tiempo. O por lo menos recuperar gran parte de la misma, ¿no? Ese E- es finalmente el objetivo. Exactamente, ese finalmente es nuestro objetivo. Doctor Tovar, ¿qué señales deberían alertar al paciente para que acudan de inmediato a su evaluación con usted? En realidad, es bastante relativa las señales que el paciente puede presentar. Yo siempre le digo habitualmente a los pacientes que van a consulta, si la diabetes doliera, otra sería la historia. Como es una enfermedad que habitualmente no molesta cuando está medianamente controlada, el paciente muchas veces olvida que tiene diabetes. Entonces, todo paciente con el diagnóstico de diabetes mellitus tiene que entender que esta es una enfermedad que lo va a acompañar toda la vida. Puede no molestar mucho, puede no tener molestias, pero no significa que ya no tiene la enfermedad, lo que significa que no puede utilizar su sensación de bienestar para efectivamente decir que ya no tiene la condición. Esta lo va a acompañar siempre. Por lo tanto, los controles tienen que ser permanentes, pero mucho más si el paciente presenta síntomas clásicos de diabetes, ¿no? Mucha sed, muchas ganas de tomar agua, orinar a cada rato, baja brusca de peso, visión borrosa, que son signos de alarma que solemos comentarle al paciente para que busque más rápido la atención médica. Así es. Una manera de broma por ahí es importante mencionar. Hay muchos pacientes que me dicen, doctor, yo tengo principios de diabetes. ¿Eso existe, doctor? En realidad, lo que se llama principios de diabetes como tal no, pero sí está validado y científicamente validado el término de prediabetes, que es un estatus intermedio entre lo normal y la diabetes tipo 2 y tipo 1. Esto significa que la glucosa se puede elevar en sangre, pero no está lo suficientemente alta como para lograr tener el criterio de diagnóstico de diabetes. Entonces, esa prediabetes ya podría presentar cierto grado de compromiso de un órgano blanco en los riñones, en los ojos sobre todo, pero está supeditado a la progresión de la enfermedad. Mientras más temprana sea la intervención, evitamos la aparición de la misma. ¿Qué cosa es lo que usted considera que es importante, doctor Moya, en relación al control del paciente con diabetes? Se lo comento en este contexto, porque muchas veces el paciente acude por visión borrosa y de pronto la lesión no se encuentra en la retina, o sea, la retina está limpia, pero el paciente con diabetes tiene otras condiciones de enfermedades oculares que pueden producirse con mayor frecuencia. ¿Qué cosa es lo que tiene que tener en cuenta el paciente de acuerdo a su especialidad? Claro, en este caso el paciente diabético, le hacemos nosotros un fondo de ojo y vemos de que no tiene lesión dentro de la retina, pero el paciente ve borroso. Entonces, en este tipo de situaciones, le hacemos varios exámenes, entre ellos una tomografía de mácula y nervio óptico para ver que no tenga un edema macular, que es muy frecuente encontrar en estos pacientes, que toma fotos en milésimas de milímetro y claramente lo podemos evidenciar con estos exámenes. Sin embargo, hay casos que los pacientes de un momento a otro tienen picos altos de glucosa y esos picos altos de glucosa hace que el cristalino se empiece a edematizar, o sea, se empiece a hinchar. Y eso hace que de un momento a otro uno estaba viendo bien y de repente dice, "Uy, caramba, yo no puedo enfocar o veo muy borroso". En ese tipo de situaciones, cuando la glucosa está muy alta, es el momento menos indicado para mandarle su refracción y se manda a hacer sus lentes del paciente, porque nos pasa de que le damos a veces eh, la medida, bueno, nosotros no, pero en otros lados, o en una óptica, de repente le dan su medida de la vista, se hacen los lentecitos y de repente a las 2 semanas, al mes, ya se controla mejor su glucosa y dice, este lente no me sirve para nada. ¿Y qué es lo que ha pasado? De que justamente esta glucosa alta al momento de la evaluación
cambie el estado refractivo. Pero eso es muy importante, que cuando un paciente es diabético, decirle por lo menos tiene que controlar bien su glucosa, si no es 2 o 3 meses. Y ya una vez que ya está bien controlado, se puede hacer una refracción. Pero si a pesar de esto todavía su visión está, por ejemplo, disminuida, puede que tenga un edema macular diabético, y en este caso sí lo tratamos. Hay inyecciones, como les comenté, hay inyecciones altamente especializadas, en este caso implantes, por ejemplo, lo que es la dexametasona, que su nombre comercial es el Osurdex, o inyecciones que se pueden colocar ya sea Vabismo o Avastin, y que además complementados con láser pudiese mejorar muchísimo más la visión. Ya en casos mucho más severos, lo que hacemos es una cirugía de vitrectomía, retiramos el gel, es como tener una uva, la gelatina que está con hemorragia, con sangre, retiramos esta gelatina y colocamos láser. Al colocar láser, de alguna manera evitamos de que estos vasitos pudieran volver a proliferar, y de alguna manera mejoramos sustancialmente su visión, y también el paciente mantiene una visión adecuada. Doctor, si pudiera dar un consejo clave a las personas que nos están escuchando, ¿qué cosa es lo que le diría? En realidad, primero que la diabetes, al ser una enfermedad o una condición crónica, requiere de un control constante, ¿no? Yo me puedo sentir bien, pero no significa que mi enfermedad esté totalmente controlada. No usar nunca la sensación de bienestar para valorar si mi diabetes está bien o mal controlada. Es importante, si cuentan con un glucómetro en casa, medirse la glucosa de manera esporádica y mantener sus glucosas en ayunas entre 80 y 130, y 2 horas después de un alimento por debajo de 180. Eso, mientras puedo acudir al especialista correcto, va a permitir justamente que yo tenga un mejor control de mi hemoglobina glicosilada. Y lo otro es lo que usted comentaba hace un momento, ¿no? No desesperarse con la visión borrosa. Muchas veces esto es temporal. Hasta que el control metabólico y la glucosa se mantengan estables, no es conveniente efectivamente que acudan a refracciones, porque esta gelatina o este líquido que tenemos en la parte anterior del ojo justamente va a cambiar su densidad, y eso va justamente a producir cambios en la refracción, tal cual comentaba usted. Entonces, no desesperarse con el tema de la visión borrosa, estar tranquilos en ese punto, y una vez que esto se estabilice, efectivamente, en el diabético tipo 2 sobre todo, tener una evaluación por oftalmología, la primera evaluación después de un buen control de glucosa, y luego una vez al año de manera rutinaria, por más que vea perfecto. Así es, eso es muy importante, y como norma general siempre le decimos a todas las personas, nuestros pacientes, lo más importante es prevenir y no llegar a condiciones en las que ya a veces es demasiado tarde. Recuerden, es importante su visita al endocrinólogo, su visita al oftalmólogo. Nosotros regularmente lo vemos una vez anual si todo está bien controlado. Sin embargo, si hay condiciones en las que tiene una retinopatía diabética proliferativa, o en todo caso sangrado avanzado, hay que verlo mucho más frecuentemente, incluso a veces cada mes, al principio cada 3 meses, cada 6 meses, y después progresivamente. Entonces, a las personas que nos escuchen, la prevención es fundamental. Hay que tener un control adecuado, estricto de la glucosa, la hemoglobina glicosilada, hacerlo periódicamente y acudir justamente al endocrinólogo, para evitar este tipo de situaciones. Doctor Alex Tovar, la verdad estamos muy contentos de que usted haya participado en este podcast. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Ha sido para mí un gusto poder conversar de cosas que creo que son relevantes siempre para los pacientes y para el público general. Me pueden encontrar en redes sociales como Endocrino Tovar, en TikTok, en Instagram y en Facebook, y también al teléfono 987-970-237. Muchas gracias por poder escucharnos. Estamos muy contentos de que hayan estado muy atentos a esta interesante charla, y recuerden suscribirse en la campanita que aparece en pantalla. Me pueden encontrar en Linda Vista. En Linda Vista recuerden que no solamente mejoramos tu visión, sino también cambiamos vidas. Pueden agendar su cita en los números que aparecen en pantalla. Nos vemos. Hasta luego.